eres Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A ti sea, Señor, toda la gloria. A ti sea, Señor, toda la honra. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres esa roca eterna en la cual podamos arraigarnos. Oh Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Permanecer, Señor, en tu palabra. Permanecer, Señor, en tu verdad. Lava, Señor, nuestro corazón de nuestra maldad, oh Dios. Límpianos, oh Señor. Haznos más como tú, Señor. Señor, que aunque padezcamos, Señor, sufrimiento, que aunque padezcamos, Señor, circunstancias adversas, podamos ser obedientes y rendirnos, Señor, a ti. Reconocer, Señor, tu poderío, tu soberanía. Y reconocer que tú estás sentado en el trono de gracia. Tú estás sentado en el trono de gracia, Señor, para darnos oportuno socorro en toda circunstancia, en toda aflicción. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible y soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte no pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, y te adoramos, y eres invencible y soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Lo imposible y te adoramos, y eres invencible y soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible
y tuyo es todo el honor. Amado Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones rendidos, corazones, Señor, que reconocen que, Señor, muchas veces nosotros planeamos nuestro camino, muchas veces nosotros queremos iniciar, Señor, cosas o continuar cosas sin siquiera, Señor, pedirte permiso. Que todo, Señor, cuanto tú permites de nuestras vidas, oh Dios, es conforme a tu propósito, conforme a tu plan, oh Dios. Rogamos, oh Dios, porque usted pueda cimentar, Señor, en nosotros. Que nosotros como creyentes podamos experimentar, oh Dios, una fortaleza interior que procede de tu Espíritu Santo. Una fortaleza interior, Señor, que trae paz a nuestros corazones y que sobrepasa, Señor, todo entendimiento. Oramos, oh Dios, porque podamos experimentar cuál es la anchura, Señor, cuál es la altura de conocerte, Señor. Hace un rato cantábamos que queremos más, oh Dios. Y no lo decimos, Señor, de boca, lo confiesa, Señor, en nuestros labios y nuestro corazón, Señor. En este año 2022 queremos más de ti. Queremos conocerte, Señor, a plenitud. No como algo pasajero como lo es este mundo, sino como algo perpetuo que está sellado, Señor, en nuestros corazones. Que cada victoria y cada derrota que experimentamos, Señor, no pueda calar nuestros corazones, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Sabemos en quién está nuestra esperanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestro Padre Celestial que gobierna, que con solo el sonido de su voz las aves, los cielos, la tierra le obedecen. Y si ellos, Señor, te obedecen, nosotros también queremos hacerlo. Te alabamos, Señor. Permite que tu palabra pueda en este tiempo quebrantar nuestros corazones, que podamos estar sensibles, atentos, Señor, a escucharte. Y no una escucha, Señor, de oídas te había oído, no. Una escucha activa, Señor, en lo cual nuestros ojos te ven, en cada palabra, en cada exhortación que va a ser ahorita ministrada a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos, Padre. Te alabamos. Pero por sobre todas las cosas, te amamos, oh Señor. Tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Amén y amén. Le damos el tiempo a nuestro hermano Ricardo, quien va a estar compartiéndonos la palabra del Señor en esta hora. Fe. Damos gracias a Dios por este tiempo. Oremos rápidamente. Dios, presentamos este tiempo en tus manos, reconociendo que tú eres soberano. Gracias que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, aplicar, Señor, y creer, Señor mi Dios, tu atributo como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia de la fe, como introducción o como preludio al mensaje del día de hoy, vamos a estar viendo un poco el término, el adjetivo Salvador. Salvador es un término bastante amplio, abarca muchísimo, y estuve investigando y aquí hay un significado que me llamó mucho la atención sobre la palabra Salvador. Salvador es alguien que realiza acciones para proteger a una o varias personas de un peligro o una amenaza inminente, aún poniendo en riesgo su propio bienestar para lograrlo. Definitivamente que el término
y el adjetivo, Salvador es bien amplio, muy grande. Y definitivamente que podemos ver escaramuzas, vestigios en nuestro diario vivir de cómo se ejemplifica el término Salvador. Por ejemplo, en el cine, ¿verdad que sí? En el cine vemos todos estos superhéroes que aparecen con la finalidad de salvar una ciudad de una amenaza, de un peligro inminente, y aparecen estos superhéroes. De hecho, hemos visto muchas escaramuzas de estos pseudo salvadores que nos muestra, por ejemplo, el mundo del cine. De hecho, en la última década, el año 2010 para acá, hemos sido bombardeados con toda clase de películas sobre superhéroes y todo esto. Y yo recuerdo, yo he vivido esa etapa. Mi esposa y yo recuerdo cuando empezamos a vivir esa etapa de todas estas películas, que los Vengadores, que la parte que hacen, es algo increíble, ¿verdad? De hecho, ¿cuántos ya fueron a ver la última película de Spider-Man? Levante la mano. Gracias, gracias. Oh, ahora nadie fue a ver la película de Spider-Man. No voy a decir nada, tranquilo. Solo le decía, para que no me estén contando ni haciendo spoiler de la película, porque me estoy tomando un tiempito para verla más adelante. Me gustan mucho las películas de superhéroes, no era para nada. Así que solo para mostrar un poco de lo que puede ser las acciones que un Salvador puede realizar. En fin, un superhéroe, un pseudo salvador, como se nos ha mostrado, busca salvar el día. Estos héroes buscan salvar a algo o a alguien antes de que este algo o que ese alguien se pierda. Y partimos con esa premisa. Cuando se busca salvar algo, la misma palabra lo dice, salvar. Antes de que la causa sea considerada perdida. Y en todas las películas que hemos podido ver, y disculpen que hable tanto de cine, me gustan las películas, en todas las películas que hemos podido ver, sabemos cuál es el final. La causa se salva. No será una causa perdida, se salva ese grupo de personas, se salva la ciudad con X o Y acciones, pero se salva. Pero, conociendo esta premisa de que un salvador, un superhéroe, tiene que realizar todas clases de acciones antes de que la causa sea considerada perdida, me da oportunidad de mencionar el atributo de Jesús y el título del mensaje del día de hoy, que es el Salvador de lo que se había perdido. Jesús rompió el esquema. Históricamente han existido paladines, superhéroes y la mitología, y se mencionan muchas cosas, pero Jesús no vino a salvar una causa que no se hubiera perdido. Jesús vino definitivamente a salvar algo que ya estaba perdido, y me acompañan a el versículo que lo respalda en Lucas 19:10. Lucas 19:10 nos da esta verdad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante, está hablando en tiempo pasado, ya estábamos perdidos. La humanidad ya estaba perdida, estaba considerada ya como una causa que no se salvaba. Está en tiempo pasado. Este versículo impresionantemente no nos dice, vino a salvar lo que estaba a punto de perderse, vino a salvar lo que así estaba por perderse. Cuando alguien va a caer en estas escenas de un abismo, sale la mano y antes de que se caiga, tienen fuerza en ese brazo a veces y ahí con una sola mano está en el helicóptero y salva a la persona. Pero definitivamente que la humanidad ya estaba
caída, ya estaba perdida. Doy gloria y honra a Dios por este versículo. Porque ¿quién busca salvar una causa perdida? ¿Quién se interesa por una causa perdida? En una época en la que existen dichos como ¿para qué llorar sobre la leche derramada? ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Lo que se perdió, se perdió. No es que tenga algo en contra de esos dichos, a veces lo utilizo. Tiene su aplicación en nuestra vida. Pero ¿qué hubiese sido si Dios hubiera pensado así? Al ver nuestra humanidad totalmente perdida, al ver nuestras almas totalmente perdidas. Dichos como cuchillo que no corta, si se pierde, poco importa. Gracias, Señor, por no pensar así. Jesús se interesó en nosotros. Y este versículo nos da a entender de que ya la humanidad estaba perdida y aún así el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, el Salvador de lo que se había perdido. En Juan 3:16, versículo insignia, pilar del cristianismo. Va a aparecer en pantalla, pero no lo sabemos mucho de memoria, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay algo interesante en estos versículos. Hay una especie de similitud, pero parece haber una diferencia. Atención, parece haber una diferencia, porque nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora me está hablando en tiempo futuro. Entonces, ¿cómo es esto? Me dirán, Ricardo. Allá arriba, en Lucas 19, Dios nos dice que vino a salvar lo que se había perdido. Ya estábamos perdidos, de plano ya estábamos perdidos, pero acá dice que el que en Él cree no se pierda, tiempo futuro. Entonces, o estábamos perdidos o no estábamos perdidos de plano. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Y es que Jesús vino a partir, a dividir el reino de la perdición de la humanidad para que usted eligiera. Al final, la salvación se resume en un solo término, en una sola acción: creer o no creer. Y este versículo lo avala. Para que todo, gracias por esa palabra todo, no dice algunos y no menciona el nivel de creer, porque la fe tiene muchos tamaños, muchas porciones, y nos dio el tamaño mínimo que deberíamos tener para acceder a esta salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como humanos, nacemos definitivamente, en términos generales, perdidos por la naturaleza pecaminosa de lo que ocurrió en el Edén y que todos sabemos. Pero eso es una pérdida o una perdición parcial con un tiempo de expiación que se le llama estadía en esta tierra. En ese tiempo, tú puedes decidir que me veas acá en casa, familia de la fe, o no decidir creer en el Señor. Haber creído o desertar. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo de estadía en la tierra? Dios nos habla de la perdición. ¿Qué significa estar perdido? Vino a salvar lo que se había perdido. Y en este versículo también nos da la respuesta. Dice que todo aquel que en Él cree, hay mucha revelación en este versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ok, pero ¿qué es perderse? Y abajo nos dice, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que perderse es no tener vida eterna. Perderse es muerte sin Cristo. El versículo nos lo revela. Está implícito que perderse
es no gozar de esa vida eterna en Cristo Jesús. Muerte eterna, perdición eterna. Familia de la fe, nos lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muy conocido este versículo, la paga del pecado es muerte. Y Jesús tuvo que morir para pagar por esos pecados, por esa perdición a la que estaba la humanidad ya definitivamente condenada. Y antes de que Jesús viniera a la tierra, lo único que se podía creer era en la esperanza de su primera venida. Solo en eso se podía creer. Se anunció por cientos de años, estaban las profecías. Muchos quisieron conocer la grandeza de vivir en los tiempos en que el Mesías naciera. Pero no era suficiente esa esperanza de reconocer que el Mesías vendría en algún momento. No era suficiente para ser salvo. Luego de su estadía en esta tierra, luego de sus pisadas imborrables en esta tierra, ya hubo algo concreto en que creer, más que una esperanza de su venida. No se conocía antes su obra, pero luego que Él vino, vivió, ministró a la humanidad con sus enseñanzas y murió y resucitó, entonces hubo una obra redentora en la que podíamos creer. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos los revela Juan 1:14, cuando nos dice que el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Lo que era intangible, lo que no se podía ver, lo que no se podía tocar, pero que existía, se materializó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le conocimos y le vimos como unigénito de Dios en gloria y en verdad. Entonces allí se pudo creer definitivamente en esa obra redentora de Jesús. Nosotros como cristianos no podemos olvidar la virtud como Jesucristo Salvador. Quizás los años y la longevidad en el Evangelio nos puedan hacer olvidar esta verdad y dejar de dar gracias a Jesús por salvar lo que se había perdido. Y aunque tengas 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, no puedes sacar este menú de gratitud en tus oraciones. Dar gracias a Dios por salvar, porque mucha gente sigue naciendo, mucha gente sigue creyendo y esa obra no tiene fin. No tiene fin. Entonces, viendo esta verdad ya conocemos y podemos responder esta pregunta. ¿De qué nos salvó Jesús? Está claro. Jesús nos salvó de la muerte y del pecado, que están muy enlazadas, están muy aliadas, hicieron una alianza. La muerte y el pecado se aliaron con otros elementos para formar un reino que más adelante veremos. Y en Primera de Corintios 15, 56, nos ejemplifica de forma material la muerte y el pecado con un elemento. Nos dice que la muerte tiene un aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Aquí quise traer un ejemplo de un aguijón. Los que no han experimentado lo que es un aguijón, vaya a un panal de abejas y empieza allí con una ramita a molestar el panal de abejas y después viene y me cuenta si no ha experimentado lo que es un aguijón. Vaya que es incómodo. ¿Cuánto lo ha picado una abeja? Levanten la mano. ¿Y cuántas veces? Porque a veces cuando la abeja casi siempre pica, deja allí el aguijón, incomodando, se inflama la piel, es sumamente incómodo. Y la palabra nos muestra
que la muerte tiene un aguijón, ¿verdad? Y ese aguijón es el pecado. Y la muerte por muchos siglos, por mucho tiempo, ha aterrorizado a la humanidad. Aún antes de Cristo, la gente teme a la muerte, la gente busca una eternidad en muchas cosas. Los faraones buscaban una preparación de su cuerpo porque no querían dejar de existir. Nadie quiere partir de este mundo, familia de la fe. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para morir. Fuimos hechos para vivir y por eso Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Este aguijón aterrorizó a muchas personas, punzando a creyentes y no creyentes en todo tiempo. Y parecía algo inconquistable. La gente conquistaba reinos, conquistaba reyes, conquistaba riquezas, podían tener de todo, pero la gran pregunta del mundo antiguo, conquistar la muerte. Y una clase de rituales que, ¿para qué hablar de eso? Pero ese temor no solo existía, existe aún en la vida como creyente. Gracias a Dios, la petición número 7 de nuestra iglesia habla sobre eso. Señor, que podamos renunciar al temor de la muerte, a ese aguijón o a lo que quede de él. Familia de la fe, las fuerzas del mal, el Hades, se aliaron a la naturaleza pecaminosa del hombre para dar a luz el aguijón de la muerte. Vemos en esta alianza diferentes elementos. Y este aguijón, como lo mencioné, prevaleció por mucho tiempo. Repita conmigo allá en casa y los que están aquí. Prevalecer. A ver, una vez más, prevalecer. No olvidemos esa palabra, prevalecer. Prevaleció por mucho tiempo y junto las fuerzas del mal, más nuestra naturaleza pecaminosa, hacer lo que no debemos delante de Dios, más el aguijón de la muerte, formaron un reino. Repita conmigo la palabra reino. Un reino de perdición para la humanidad. Un reino de perdición a la que muchos le temían, un reino invisible, pero que era capaz de destruir más que lo físico. Jesús le dijo a sus discípulos, no teman a quien destruye el cuerpo, teman a que Él es capaz de destruir su alma, dando a entender a Jesús que es más importante nuestra alma que el cuerpo. Y este reino de perdición para toda la humanidad nos aterrorizó. Y aún quiere engañar a los cristianos, sembrando dudas. Sembrando incertidumbre, sobre todo en esta época. Y Jesús nos habla sobre los reinos y su estadía. Lo que puede prevalecer o no un reino. Por eso les pedí, no olvide la palabra prevalecer y la palabra reino. Vaya conmigo por favor a Marcos 3, 24 al 26. Dios tiene un reino de gracia y de gloria. Un reino fundamentado y sustentado en la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero existen otros reinos. Y Jesús fue el primero en definir, identificar, revelar y denunciar el reino del mal. Cuando Jesús estaba, parafraseando esta parte, expulsando un demonio, una fuerza del mal de una persona, en el poderoso nombre de su Padre lo estaba haciendo, se le acusó y se le dijo, está haciéndolo en nombre de Belcebú. Está usando demonios para sacar otros demonios. Y Jesús dice esta verdad y este principio que no podemos olvidar. Si un reino, y esta enseñanza va más allá del reino de las tinieblas,
Si un reino está dividido en contra de sí mismo, tal reino no puede permanecer, no prevalecerá. Y en pocas palabras le dijo, no es en el nombre de Beelzebú que estoy echando fuera a los demonios. Yo lo estoy echando fuera, guerreando reino contra reino. Y Jesús nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Guerra de reinos. No estoy hablando de películas medievales y series que quizás se han puesto de moda, pero en el mundo espiritual esa batalla se desarrolla de esa misma forma. Familia de la fe, Jesús nos está diciendo y definiendo cómo es el reino del mal en este versículo. Analicémoslo. Si un reino está diciendo que las fuerzas del mal tienen un reino, está dividido en contra de sí mismo, no puede permanecer. Y está diciendo Jesús que están organizados, que el reino de las tinieblas está unido y que su fractura y su caída no va a venir porque entre ellos se dividan. O sea, la fractura y la división del reino de las tinieblas no va a venir porque los principados se pongan a pelear con las potestades o los gobernadores de las tinieblas quieran enfrentarse a los demonios inmundos. No. Dios, Jesús está diciendo que este reino, al menos desde sus entrañas, no se va a dividir. No se va a dividir y nos lo está revelando. Y inclusive Él está diciendo, aunque yo esté en esta tierra, ese reino está unido. Aunque el Salvador pisó esta tierra, hizo milagros y prodigios, aún continuaba ese reino estando unido, prevaleciendo, aterrorizando con ese aguijón de la muerte. Ahora, Jesús, diciendo esta verdad de que ese reino de las tinieblas no estaba dividido y que mientras aún Él estaba en la tierra estaba prevaleciendo, le dijo algo poderoso a Pedro en Mateo 16, 18. Acompáñenme, por favor. Este versículo me encanta. Y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, un reino tiene puertas, y es la puerta o es el acceso principal a ese reino. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repitan conmigo, no prevalecerán. ¡Wow! Familia de la fe, miren bien ese versículo. Esto es una promesa. Se está hablando en tiempo futuro. No dice no prevaleció. Es importante identificar los tiempos en los que los versículos muchas veces nos quieren hablar. Jesús le dijo esto a Pedro antes de morir. Jesús le dijo a Pedro esto antes de que su muerte gloriosa ocasionara un impacto en el reino de la perdición de la humanidad. Y es interesante porque Jesús me está diciendo que las puertas del Hades, que ese reino no va a prevalecer. Pero arriba dice que si vamos a esperar a que se dividan las fuerzas del mal y se pongan a pelear entre ellas, nunca se va a dividir. Entonces, ¿de dónde va a venir esa fractura? ¿De dónde vino esa división? Porque está diciendo, las puertas del Hades serán divididas, las puertas del Hades serán partidas, serán trituradas, no va a prevalecer en contra de la iglesia, en contra de esta iglesia, en contra de toda iglesia en la que se profese la sana y la buena doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde vino ese impacto? No vino desde adentro, fue un impacto externo. Y muchas veces los impactos externos llegan a lo más profundo
y ocasionan caídas inminentes. Si no, pregúntenle a un boxeador cuando le golpean, aunque de forma externa el hígado. Es un golpe que parece externo, pero llega a las entrañas. A lo que quiero llegar, familia de la fe, es que Jesús con su muerte, con su resurrección, partió, dividió, evitó que prevaleciera el reino del Hades en contra de la iglesia que él iba a fundar. ¿Cuántos dicen amén? Lo partió, lo dividió. Quiero en esta tarde resaltar lo que Jesús hizo. Quizás no vemos la profundidad de lo que él hizo como Salvador y tomamos la salvación como, ok, Jesús me salvó. Pero fue algo impresionante, trastornó aquello que no se podía ver, pero que existía y afectaba a este reino material, a este mundo físico. Y podemos ver en Primera de Corintios 15:55, ese aguijón que a gente tanto le temió, que tanto... Mira lo que escribe aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? ¿Dónde está? Hablando como en términos irónicos, pero es verdad, porque la muerte merecía esta pregunta. Este aguijón merecía esa pregunta. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora que el Hijo del Hombre murió? Fue a tus dominios y resucitó. En otras palabras, ¿dónde está este aguijón, familia de la fe? Roto. Roto. ¿Dónde está ese aguijón? Hecho pedazos. Hecho pedazos. Hecho pedazos. Vamos a ponerlo por acá. Hecho pedazos, triturado. Hecho pedazos. No trates de buscar con la duda. No trates de buscar con la incredulidad y la falta de fe en el Señor armar lo que Él ya rompió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace la duda. Si ya estás en la fe y ya has creído en el Señor, no busques ponerle goma a algo que debe estar roto y a algo en el cual no debes temer. ¿Cuántos dicen amén? Familia de la fe, debemos estar seguros de esta verdad. Rompió Jesús. Y en Mateo 27:51, cuando se rompe el velo, una señal física, quizás que no se ha hablado mucho de esto. Por eso, la batalla espiritual de que Jesús rompiera ese aguijón de la muerte y rompió su dominio sobre todo aquel que en Él cree, se manifestó en un velo, se manifestó en lo físico y se partió el velo en dos, dice Mateo 27, dice, he aquí el velo del templo, se rasgó en dos, se dividió, reino dividido. O sea que ya no va a prevalecer. ¿Qué significaba? Dice que se partió de arriba abajo y hasta la tierra tembló y hasta las rocas se partieron. Eso fue impresionante, familia de la fe. Hubo un terremoto enorme, una sacudida. Ese velo enorme representaba el pecado que nos separaba de Dios. Ese abismo de pecado, ese aguijón de la muerte, y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificios. Un velo que se dice que medía alrededor de 18 metros actuales. Te digo que el puente elevado o puente peatonal mide 5 y algo. Calcúlale alrededor 3 puentes elevados. 3 puentes elevados arriba de altura, quizás un poquito más. Y se dice que de grosor este velo tenía alrededor de 10 centímetros de espesor, de grueso.
que ni amarrando muchas bestias de un lado a otro se podía romper. Y se rompió cuando Jesús murió, indicando hasta aquí llegó los sacrificios de animales, porque el sacrificio supremo ha llegado y Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Ha ido o ha visto usted alguna película, mencionando películas de nuevo, le ha pasado que de repente alguien va a pagar la cuenta y usted, no pague la cuenta, yo pago la cuenta? No, yo pago. Y se forma la discusión, que quién paga, que quién no paga. Usted no esté peleando con Jesús. Usted no puede pagar por sus pecados. El único que puede pagar esa deuda y que ya la pagó es Jesús. Y el único que se opone a que Él no pague esa deuda, ya Jesús la tiene aquí. Si no has creído en el Señor, Jesús quiere pagar esa cuenta. Jesús quiere pagar esa cuenta. No saques de ti algo que no te va a alcanzar para pagar algo que es grande y que solo con la muerte de Jesús se pudo pagar, que fue el pecado del mundo. Hemos visto el atributo de Jesús como Salvador. Yo quiero que hoy pensemos en Él como Salvador. Como ese Salvador que conocimos hace 5, 10, 15, 20, 25 años. No sé qué tiempo tengan en el Evangelio aquí cada uno, familia de la fe. Pero se está olvidando a Jesús como Salvador. Y queremos explotar su atributo de proveedor. Dame. De sanador, nada más, sáname físicamente. Y muchas veces no pedimos que me sane el rencor, la ira, la impaciencia, la duda. Tiempo de cambio, tiempo de renovación, familia de la fe. ¿Quién pagaría por algo que ya está perdido? Solo Jesús se convirtió en el Salvador de lo que se había perdido. Los que no tienen hijos, procure y ore por sus hijos aunque no hayan nacido. Jóvenes, los que tienen un matrimonio joven o los que están solteros todavía, los que aún están orando por sus hijos, por sus familiares, clamen por ellos. Que cuando el restaurante cierre, van a pedir la cuenta. Y cuando ya la gracia sea levantada de esta tierra, la gente va a decir, Jesús, ven, ahora sí quiero que pagues la cuenta. Es que me di cuenta que no me alcanza y era verdad. Y ya el Señor habrá levantado su tiempo de gracia. El tiempo es ahora, familia de la fe. El tiempo también de reconciliación es ahora. Termino con esto. Y me encanta cómo iniciamos. Lucas 19:10, si me lo ponen en pantalla, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me gusta porque habla como en términos generales. No dice solamente encapsulando en términos de persona, vino a buscar y a salvar a las personas que se habían perdido, lo que se había perdido. Estamos en una era en la que se ha perdido mucho. En los últimos 2 años se ha perdido mucho. Y Él vino a salvar eso que se había perdido. Se ha perdido mucha esperanza. Se ha perdido mucha esperanza. Y Él quiere salvarla. Hay cristianos viviendo sin esperanza. Sí, hay cristianos que ya accedieron a la salvación, pero están abatidos, preocupados. Yo quisiera que los músicos me acompañaran para un tiempo de administración, porque ya hemos hablado para aquel que aún no ha conocido al Señor, para que le aceptes como el Señor y Salvador. Ahora queremos hablarle a los que ya han conocido al Señor y aún hay cosas que Dios no ha podido salvar dentro de ti porque no se lo hemos permitido. Y eso que se ha perdido en la vida cristiana ya, en aquel que ya ha creído,
Él quiere salvarlo. Hay una vida de oración que se ha perdido, pero solo el Salvador de lo que se había perdido puede devolverte ese anhelo de doblar tus rodillas, de pasar tiempo en su altar y derramarte delante de Él. La búsqueda de Dios, no dejen de escudriñar las Escrituras. Se ha perdido. Él puede salvar ese anhelo de escudriñarlas y alimentarnos. El compadecernos de los demás. Se ha perdido la confianza. Pero Dios hoy quiere salvar eso. Se ha perdido mucha fe en estos tiempos. Pero Dios puede salvar eso que se había perdido. El Salvador de lo que se había perdido. No importa cuán perdida parezca esa causa. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Vamos a cerrar orando. Y quiero que medites. No importa cuán perdida parezca tu causa y tu necesidad de aprender a perdonar, de renunciar a ese rencor, a esa tristeza. El Salvador de lo que se había perdido está aquí. Y nadie puede decir, ya no se puede hacer nada, porque Jesús lo hizo todo. Lucas 18:27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Parece imposible salvar lo que se ha perdido. Si un vaso se quiebra, parece imposible remediarlo. Parece imposible formarlo de nuevo. Pero en las manos del alfarero, puede hacer un vaso mejor de ti, cristiano y cristiana que me escucha en esta hora. Tiempo de cambio. Exaltemos al Salvador de lo que se había perdido. Exaltemos su condición de Salvador. Jesús fue todo antes de la fundación del mundo, menos Salvador. Fue omnipresente, omnisciente, todopoderoso, soberano, altísimo, unigénito de Dios. Pero gracias a esta causa perdida se convirtió en Salvador y Dios lo elevó a lo sumo y le dio el más alto nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Revélate como Salvador y haznos recordar esos inicios. Haznos recordar esos inicios cuando nos enteramos lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de los que está en esta capilla y que nos escucha por internet. Hazle recordar. Ministra la vida de aquel o de aquella que en esta hora por primera vez te ve como un Salvador, porque tú metiste las manos en el fango, metiste la mano en lo más sucio, en lo más perdido que estábamos y te enfangaste por nosotros, pagaste por nosotros. Tú eres Dios de lo imposible, como en la canción final te exaltábamos. Gracias, Dios de lo imposible, porque tú lo haces posible. Que en esta hora podamos reconocer tu grandeza y tu verdad como Salvador, y que la causa de ese familiar, de ese hijo, de ese vecino, de ese compañero de trabajo que parece perdida, reconozcamos que tú eres el Salvador de lo que se había perdido y que lo que es imposible para nosotros, tú lo haces posible. Recibe, oh Dios, todo honor, toda gloria y toda alabanza en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de la fe, Dios les bendiga. No nos cansemos de exaltar al único que puede salvar lo que se había perdido, Jesucristo de Nazaret. Amén.
qué mañana para ser alentados por la palabra del Señor, hermanos. Mientras hubieron muchas frases y muchas cosas que Ricky mencionó que pues retumbaron en mi mente, pero una de ellas fue cuando él mencionó creer o no creer. Y cuando vemos el pasaje, está listado 5 veces la palabra creer. Dios es intencional en cómo expresa su palabra. Y Él es intencional al decirnos que nosotros tenemos la capacidad para decidir cada día si nosotros deseamos creer o no creer en su promesa. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, que ese sea el anhelo de nuestro corazón. En un mundo donde la gente simplemente está desechando su fe, la gente ya no quiere seguir a Cristo. Les parece muy pesada la carga, les parece muy aburrido seguirle, o no sabemos qué excusa, incluso nosotros mismos muchas veces podemos poner. Decidamos creer en su palabra, decidamos creer en sus promesas, en lo que ya Él ha susurrado y ha dicho en nuestros corazones desde que le conocimos, porque cada uno tiene una historia personal con Él. La historia de la hermana Betsy no es la misma de la historia de Ruth, ni la de Ruth la de Pedro, ni la de Pedro la de la hermana Elizabeth. Cada uno tiene una historia personal con Jesús, el pan de vida eterna. Decidamos creer en Él, en su salvación y en la vida eterna que tiene para con nosotros, en Cristo Jesús. Es Jesús, el pan de vida, maná de mi desierto, y energía en mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primero, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía y mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Tenemos algunos anuncios que van a estar proyectándose en este momento. Invitamos a los niños a venir al club infantil y Black Kids. Todos los domingos a las 11:45 están invitados a acompañarnos, a tener un tiempo especial entre los niños. Hoy tuvimos 2 niñas nuevas y estamos gozosos por ello. El día martes se estarán reuniendo los varones a eso de las 8 de la noche. Los varones se van a estar reuniendo a las 8 de la noche. Y los días viernes tenemos el viernes de clamor por Zoom. Viernes de clamor por Zoom. Tenemos una última actividad que es el día domingo a las 4 de la tarde, una tarde deportiva en la cancha del Instituto Bern. Así es que todos los jóvenes están invitados a tener un tiempo de coinonía, un tiempo de diversión, de compartir aquí en la cancha del colegio a las 4 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Si usted conoce a un joven, invítelo. Tal vez no pueda venir usted con él o con ella, pero invítelo para que pueda disfrutar de este tiempo especial. Así es que damos por terminado este tiempo, hermanos. Ha sido un placer poder disfrutar de la presencia de Dios juntos en su casa esta mañana, y vamos a terminar cantando que Él es poderoso, Él es el Señor. Vamos a confesar, dice que Él es poderoso, victorioso, nos dio la victoria con su amor a través de su Hijo Jesucristo. Así es que vamos a alabarle por ello.
poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor y soberano, Rey de gloria. Confesamos que Él es el Señor y poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor y soberano, Rey de gloria. Confesamos que Él es el Señor y sobre toda la tierra, excelente es tu nombre y sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor. Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor soberano, Rey de gloria. Confesamos que Él es el Señor y poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor y soberano, Rey de gloria. Confesamos que Él es el Señor y sobre toda la tierra, excelente es su nombre y sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor. Toda la tierra, excelente es su nombre y sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor, hoy confesamos que Cristo es el Señor. Estamos despedidos, hermanos. Vamos